Ya, doctor. No se puede. Frank, me tapas. Entonces, entonces, hemos hablado ya del duodeno. Ahora vamos a seguir con el hilo. Aquí vemos el intestino delgado está formado por el duodeno. Este es el yeyuno y el cerebro. Es un vaso medio borroso. Entonces, este es el duodeno y aquí viene y empieza el yeyuno. El yeyuno, así está. Pero vamos a ver aquí, ¿cuáles son las diferencias entre el yeyuno e hilo? En realidad, todo el intestino delgado en un ser humano vivo, tenemos aproximadamente unos 4 a 5 metros de longitud. En el cadáver, como está todo relajado, llega hasta 7 metros. ¿Ya? Cuando es relajado, ya se ha relajado. Ahí está. El yeyuno, que van a poner yeyuno, aquí vamos a poner hilo, ¿ya? El yeyuno tiene sus asas, así se escribe, asas, o sea, una vuelta de estas se llama asa intestinal. Entonces, sus asas están dispuestas en forma horizontal, asas horizontales, mientras que el ileum tiene sus asas verticales, ¿ya? Asas verticales. Dos, si nosotros vemos por fuera, son ambas idénticas, o sea, son delgadas, así como estamos viendo aquí, ¿no? Es un verdadero tubo deslustrado, no existe ninguna estructura en la capa externa, es simplemente serosa nada más, el todito es serosa, ¿ya? Pero ¿dónde se diferencian? En la mucosa. Aquí vamos a ver, en la mucosa, si vamos a hacer un esquemita, un dibujo. Esta es la mucosa. ¿Ya? En la mucosa presenta las llamadas vellosidades intestinales. Aquí son vellosidades dentro de la mucosa. Y las vellosidades son altas, ¿sí? Y continuas las vellosidades. Y aquí tenemos todavía en todo esto así, todito. Tienen una superficie de absorción inmensa. Entonces, ustedes se darán cuenta que un asa
Hagan de cuenta que es la superficie, pero estos son 7 metros todo, son 4 o 5 metros. Entonces, las velocidades son así. Imagínense, entonces, estas asas, ¿no? Estas asas, si es la superficie de esta hoja, pero si la juntamos, estas asas, ¿cuántos van a ser? Es una superficie inmensa, de tal manera que estas vellosidades intestinales son altas y continuas, una tras otra. Entonces, vellosidades intestinales, así es, velocidad. Estoy escribiendo bien clarito para que no cometan errores. Velocidades intestinales son altas y continuas. Eso es lo que va a haber. Hasta aquí es este es el Y1, este es el Y1 y este es el ileum, ¿ya? Entonces, en el ileum vamos a encontrar velocidades bajas y discontinuas, ¿ah? Velocidades bajas y discontinuas. Eso, velocidades intestinales. O sea, en el ileum ya no se va a absorber nada. Todos los alimentos hemos dicho, en la segunda porción del duodeno, es decir, en esa porción se mezcla con el páncreas, con el jugo pancreático y con la bilis. Ese quimo alimenticio pasa al yeyuno, y en el yeyuno todos los alimentos disgregados, lípidos, hidratos de carbono, proteínas, vitaminas, todo lo que sea, se absorbe pues en estas velocidades rápidamente. Entonces, en el siglo XV, cuando estaba empezándose ya la nómina internacional del cuerpo humano, nuestro padre de la anatomía, Andreas Vesalius, al revisar esta parte del tubo digestivo, veían que estaba vacío. Decían, no, es vacío. ¿Por qué de este cadáver está vacío? Pero también está del otro. Es que no han debido desayunar. Está vacío, no hay nada. Es que encontraban ya esa parte del tubo digestivo, encontraron vacío. ¿Por qué? Porque entraba el alimento y se absorbía todo rápidamente. O sea, por eso que de ahí viene el término de yeyuno. Yo ayuno, quiere decir. Yo ayuno. Eso que sí, yeyuno. Yo ayuno. Entonces parecía que el paciente ayunaba y por eso que no tenía comida ahí. Generalmente ahí vivir bien los alimentos desaparece porque rápidamente se absorbe como una esponja, así es como. Y después de esto, porque las velocidades son las que absorben, y después se envían al ileum, y aquí ya tienen velocidades bajas, ya casi residuos nomás están aquí, y estos residuos van a ir avanzando hasta la porción terminal del ileum, y ahí va a empezar el intestino grueso. Aquí empieza ya el intestino grueso, ¿ya? Aquí está el ciego y este es el intestino grueso, ¿ya? Entonces, aquí está, hemos dicho, el límite distal, está la válvula de Bowen, barrera de los boticarios o ileocecal, ahí se encuentra. Entonces, va a pasar todos los desechos hacia el intestino grueso. Aquí ya pasa. Entonces, esto es lo que sucede. Entonces, estas son más que todo son las diferencias a nivel de la mucosa. ¿Qué otra diferencia más hay? En el yeyuno no existen, estoy hablando bien clarito,
no existen folículos linfoides. El ileum, sí, en esta parte terminal vamos a encontrar gran cantidad de folículos linfoides que se conocen con el nombre de placas de Peyer. Placas de Peyer. Se encuentran placas de Peyer. Aquí placas de Peyer. Entonces, estas son las diferencias que existen, ¿no?, entre el yeyuno y el ileum. Desde el punto de vista macroscópico, desde la observación, tenemos que ver, cuando abrimos el abdomen, generalmente no abrimos el abdomen en ninguna cirugía, a no ser que sea en la peritonitis, se dice que hace la incisión supraumbilical. En ese caso, porque ya es si no abrimos todo eso, no podemos operar con una incisión pequeña. Yo me recuerdo hasta la década del 90, se decía gran incisión, gran cirujano. Así era. Teníamos que abrir todo el abdomen para operar. Ese era un buen cirujano, porque también se daban horas para poder suturar desde el plano profundo a la superficie. Las cirugías eran largas, ¿no? Pero ya no podemos hacer. Ahora con la laparoscopía podemos resolver, ¿no? Pero la peritonitis, eso sí, no se resuelve por vía laparoscópica. Hay que abrir, porque ahí, con que queden 5 mililitros de heces fecales, ya eso va a contaminar totalmente. A los 3 días eso ya ha aumentado. 4 días el paciente está muriéndose por insecticemia. Entonces, se queda un absceso. Entonces, abscesos, ¿sabes escribir bien ustedes? Sí se escribe abs. Estoy poniendo para que no se confunda. Absceso. ¿Qué es un absceso? Es una colección de pus que va a haber ahí. ¿Dónde están sapos? Ahí están sapos y culebras. Hay todo lo peor. Un absceso. Ustedes han ido a oler una cloaca. Parecido a eso. Sí. Y eso nosotros estamos acostumbrados a tener esa capacidad de diferenciación, no esa capacidad de olfacción así por los médicos, así vivimos. Entonces, estas son las diferencias entre yeyuno e ileum. Ya estamos viendo, ¿ya? Entonces vamos a sacrificar aquí nuestros. No se ve aquí, se ve entonces vean ustedes, velocidades altas y continuas, ¿dónde está? Yeyuno, ahí está. Se abre el yeyuno y vemos las velocidades continuas y altas. Entonces viene el alimento ahí que ha sido ya mezclado con bilis, con jugo pancreático, se ha disgregado totalmente los alimentos, pasa al yeyuno y el yeyuno absorbe totalmente. Para eso tiene que ver con el riego sanguíneo. Ahorita vamos a hablar del riego sanguíneo. Y aquí está en una radiografía, dice con contraste de paritario, o sea, se da al paciente que tome vario, se llama, vario, y se espera unas 2 horas y llega hasta el yeyuno y se saca una radiografía y se ve, ahí están las velocidades, se observa perfectamente en el pasaje de la sustancia avanzada. Y este es el vídeo. Vean ustedes, casi no existen las velocidades, son separadas. ¿Ah? Entonces, de aquí hay placas de Peyer, ahí hay placas de Peyer, están ahí. Entonces, resulta que esto es importante. Las placas de Peyer son placas de tejido linfoide. Y el tejido linfoide en nuestro organismo, ¿no?, fácilmente
cuando es agredida por bacterias, se responde con un proceso inflamatorio, empezando desde las amígdalas. Ustedes han debido hablar de las amígdalas, que son órganos linfoides, ¿no? El famoso círculo linfático de Waldeyer. Entonces se inflama, rápidamente empieza a segregar pus, ¿sí es? Entonces estas placas de piel se inflaman, pues, ¿cuándo? Cuando hay un proceso infeccioso que llega mediante la alimentación. Por eso ustedes que de estudiar, sabes, tenemos hambre y de donde sea comemos. No, tienen que saber de dónde procede, cómo están manipulando sus alimentos para servirse, a pesar que no siempre podemos, hasta lo más íntimo, ¿no? Pero en lo posible hay que buscar eso. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Se va a producirse un proceso inflamatorio. ¿Qué enfermedad más frecuente existe a ese nivel? ¿No? Está producida por una bacteria muy importante que se conoce con el nombre de salmonella, una salmonella. Salmonella se escribe. Salmonella tiffi. Salmonella tiffi. Entonces, esta salmonella tiffi va y agrede a los folículos de pelo, las placas de pelo, se inflama. Y hay un dolor intenso a qué región pertenece el virus, fosa ilíaca derecha. Ahí. Entonces, hay un dolor en fosa ilíaca derecha. Pero, ¿qué es lo que va a producir? Normalmente hay un movimiento del intestino desde el duodeno hasta el recto, ¿no? Normalmente se está moviendo así, gracias al estímulo del parasimpático, que es el vago, y el simpático. ¿Qué se llama eso? Peristaltismo. Entonces, hay un peristaltismo normal. Peristaltismo, que es la contracción del tubo digestivo de la región proximal a la distal. Por lo tanto, ese peristaltismo, ¿no?, se mantiene permanentemente durante todo el día, las 24 horas se está produciendo eso. Entonces, ¿qué va a pasar si hay un proceso inflamatorio? Hace que se acelera el peristaltismo y va a eliminar residuos hacia el intestino grueso y el intestino grueso hacia el exterior. ¿Qué se llama eso? Diarrea. Entonces estamos ante un proceso diarreico. ¿Qué es una diarrea? Vamos a ver. Porque vamos a hablar con términos correctos. ¿Cuándo se dice que hay diarrea? Es una deposición. ¿Qué es una deposición? Es una eliminación de heces fecales, ¿no? Deposición. No podemos decir a los pacientes cuántas veces, señora, cuántas veces ha tenido deposición su. La señora a veces no sabe, porque no tiene por qué saber. Tenemos que decir, señora, ¿cuántas veces ha hecho caca su abuelita? Entonces no va a decir tantas veces. Ya. ¿Cómo ha sido la caca? Doctor, ha sido así. Ven las características. Ojo, los médicos tenemos que ver, tenemos que oír de la mamá cuántas veces así, tenemos que ver la caca. Entonces, tenemos que ver. Eso nos decía un profesor, yo tenía un profesor que ha fallecido ya por todos los seres humanos, así como nosotros vemos qué plato vamos a servirnos, cuando después de defecar tenemos que ver qué estamos eliminando. Por ahí es con sangre, color blanco, es negra, las heces fecales, son como bolas, son como desechos, como partes alimenticias, etc. Entonces ahí podemos diagnosticar todo. ¿Y es verdad? Nosotros vamos a hablar en la próxima clase las características de las heces fecales. Para nosotros es normal
no es algo extraño. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces aumenta el peristaltismo. No sé si alguno de ustedes ha tenido diarrea. ¿Qué pasa? Escucha, ¿no? Eso es un ruido. Ruidos hidroaéreos aumentados son entonces, y uno va al baño y va a eliminar agua nada más. ¿Qué? Tiene un proceso de digestión. En una diarrea es una deposición líquida. Generalmente la diarrea es una deposición líquida. Suficiente que haya una deposición líquida, ya decimos que hay diarrea. No vamos a esperar. Creo que es diarrea. ¿Cuánto? Una vez, dos veces he tenido, pero a ver, esperemos hasta la noche, ya cómo va. Si son 10, entonces le vamos a atender, nada que ver. Hasta ese rato ese paciente se deshidrate, puede entrar en shock hipovolémico. Los niños, más que todo, un niño de 4 o 5 años tiene una deposición líquida, ya quiere tener, ya para nosotros ya es una emergencia. No podemos esperar que terminando en diarrea, no es así. No hay que menospreciar nada, jóvenes, nada. Hoy en día, así nomás se resuelve. No, todo se resuelve, todo se va a resolver, pero si atacamos en el momento correspondiente. Entonces, esta enfermedad se llama salmonelosis, ¿ya? Entonces, un proceso diarreico por comidas que hemos ingerido que son manipuladas sin ninguna asepsia, sí nos puede provocar esto, ¿verdad? Ahora, la enfermedad tifoidea famosa es un poco más grave, es un dolor intenso, ¿verdad? Se toca como si estuviéramos palpando un copo de nieve. Algoritmos, o sea, mucho más grave. ¿Sí? Doctor, respecto a lo de los ruidos hidroaéreos, ¿por qué hay ocasiones que una persona al llevar muchas horas sin comer empieza a sonar su estómago? Porque no han comido. Porque el intestino no tiene alimentos, sigue moviéndose, pues. O sea, se mueve vacío. Pero ¿qué pasa normalmente cuando se come? Lo poco que hay ahí, las proteínas, mucho más, son las que producen gases hay. Entonces, si hay un poco de agua, pues hay ruidos hidroaéreos, hay agua y gas. Normal es eso. Si alguien me dice, no, yo no elimino gases, es grave. ¿Dónde está yendo esos gases? ¿Dónde se está distribuyendo? Tiene que haber normalmente eliminación de gases. Normal es eso. Por eso hay baños en nuestras casas. Ahí tenemos que eliminar todos los gases. Así es. Ahí es parte de la vida cotidiana. Por eso un baño tiene que estar siempre ventilado. No puede estar cerrado, no puede estar bien tapiado. Tiene que estar abierto. Entonces, esto es lo que sucede en el intestino delgado. Esa es la diferencia fundamental. Bien. Entonces, miren cómo es una vellosidad. Esto es vellosidad intestinal. Ustedes han hablado de que es una vellosidad intestinal. Ustedes en histología van a hacer más énfasis en cómo está constituida una velocidad. Miren ustedes, tiene un vaso linfático, tiene capilares, está irrigada esta velocidad, tiene un drenaje venoso, etcétera, tiene una pared. Entonces, las velocidades son importantes. ¿Sí? Hay una enfermedad que elimina las velocidades. Generalmente en Bolivia hemos tenido unos 2 o 3 casos, pero yo no he conocido más, pero la rinitis plástica se llama. Esa enfermedad es una enfermedad autoinmune que produce eliminación de las velocidades, entonces todo alimento que ingresa no se absorbe.
Dice, generalmente mortales esa enfermedad porque si se diagnostica, porque no se va a desaparecer de la noche a la mañana todo, sino poco a poco va habiendo es una enfermedad autoinmune, poco a poco va desapareciendo hasta que llega el momento en que el paciente todo lo que come no sirve, o sea, no se absorbe. Es una enfermedad bastante. Miren, ahí están las vellosidades, vean ustedes, una vellosidad está lista como se los he dibujado allá y tienen otras más, o sea, para aumentar la superficie de absorción, para que se absorba perfectamente, ¿no? Entonces, es que nuestro organismo, dense cuenta, es maravilloso, es una máquina perfecta. ¿Quiénes destruyen esa máquina perfecta? Nosotros mismos.